La segunda ronda de negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea para un acuerdo de asociación se realiza en Manta desde ayer hasta el jueves. Según el Ministerio de Comercio Exterior, se espera que las dos partes puedan lograr avances en materia arancelaria, servicios, propiedad intelectual y contratación pública, que incluye productos de las ofertas exportables de los dos países. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y a su orden, porque sé que estamos cortos de tiempo. Sabemos lo que interesa al Ecuador como abastecedor con interés sustancial en algunos productos en el mercado europeo. Bananos, flores, camarones, atún, café, cacao, balsa, tagua. Pero ¿cuáles son las líneas que interesan a la Unión Europea? O sea, ¿ante qué es lo que debemos negociar? Yo pienso que los europeos obviamente están interesados en lograr una consolidación de desgravación arancelaria dentro de un programa de hasta 10 años. En realidad, como nosotros importamos materias primas, insumos y bienes de capital principalmente de Europa, los aranceles que nosotros le aplicamos a ellos son relativamente bajos, poco más de 70 millones de dólares, mientras los que ellos nos aplican a nosotros en caso de no tener el sistema general de preferencias plus, que obviamente tenemos que consolidarlo a través del acuerdo comercial, sería tanto como 353 millones de dólares, considerando cifras de 2013, y si agregamos banano serían 226 adicionales. Es un poco lo que está en juego, pero en definitiva creo que hay buenas noticias desde Manta. El proceso está avanzando, sobre todo por el hecho de que los responsables de la negociación tienen en este momento el debido empoderamiento político para asumir compromisos en el marco de la misma. Ahora, la base de todo acuerdo idóneo y válido es el beneficio mutuo. En este caso, con la consideración de que el Ecuador es un país en desarrollo y la Unión Europea es un socio desarrollado, ¿cuáles son las llamadas líneas rojas del gobierno? Bueno, básicamente yo diría el hecho de aplicar principios de asimetría, el hecho mismo de que mientras nosotros, por ejemplo, desde el primer día vamos a obtener un 100% de desgravación arancelaria en las mesas de acceso, Europa no va a tener, sino en el caso de la mesa industrial, 47% de desgravación, de manera tal de que esto quedará sujeto a una desgravación en el tiempo de, según el caso, 3, 5, 10 años. Y yo creo que en ese orden se va poniendo de manifiesto este principio de asimetría que es fundamental para efectos de esta tratativa. Ahora, con Estados Unidos, el Estado es el principal exportador por el crudo. Allá va hasta el petróleo que nos compra China. Pero el mercado comunitario europeo es un nicho del sector privado. En el toma y daca que implica una negociación de este tipo, ¿se ha valorado ese factor de que el sector privado, que representa cientos de miles de plazas de trabajo, no podría ser sacrificado por postulados ideológicos? Yo creo que eso le viene quedando claro al gobierno. Finalmente son alrededor de 300.000 plazas de trabajo relacionadas con sectores que exportan a la Unión Europea, incluidos muchos de las MIPYMES, de las unidades de la economía popular y solidaria, cuya participación en ese mercado es considerable, y de no haber los compradores europeos, estos sectores no podrían desarrollarse y apuntalarse en cuanto a tasas de crecimiento importantes. Destacar que el año pasado nosotros superamos el umbral de 3.000 millones de dólares de exportaciones a Europa, con un crecimiento en relación al año inmediato anterior de 17%, y creo que es hora también de comenzar a darle cierta importancia a los acuerdos comerciales, toda vez que si uno hace un balance de lo que ha sucedido en estos últimos 7 años respecto a las exportaciones, si bien ha aumentado un promedio anual de 9.7%, que podría considerarse bueno, esto responde básicamente al factor precio, porque si usted lo traslada al factor volumen, dicho crecimiento apenas ha sido de 1% anual, lo cual de alguna manera obedece al hecho mismo de no disponer de estos acuerdos comerciales que potencialicen la producción exportable ecuatoriana. ¿De eso ya hay conciencia? ¿Usted es optimista entonces sobre las negociaciones? Yo creo que el tema está caminando. Puede ser que luego de Manta estemos ya en un punto de no retorno, como suele suceder. Por ahí hay un funcionario de las secretarías de izquierda dura del gobierno que está en plan de colocar obstáculos y de complicarle las cosas a los negociadores, pero yo diría que cada vez estos casos son más aislados, a diferencia de lo que sucedió en la ronda de Bruselas de enero, en donde el avance fue magro, como consecuencia que necesitamos vencer una inercia luego de una paralización de 4 años y medio de negociación.
negociación. En la demanda, el avance hasta donde conocemos ha sido bastante positivo, de forma tal que podemos manejarnos con un escenario de una ronda técnica más y la ronda política de cierre, todo lo cual debería suceder antes del término del primer semestre de 2014. Roberto Aspiazu, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi.